¿Alguna vez has sentido que tu grandeza es una maldición? ¿Que mientras más auténtico eres, más solo te quedas? Napoleón Bonaparte lo vivió en carne propia. El hombre que conquistó Europa murió exiliado en una isla, rodeado de enemigos, pero nunca traicionó su esencia. Hoy te voy a contar una verdad que la sociedad no quiere que sepas. Una verdad que Napoleón descubrió en sus noches más oscuras, cuando el peso de la corona se volvía insoportable. Una verdad sobre por qué los hombres grandes siempre caminan solos. ¿Sabes cuál fue la batalla más difícil de Napoleón? No fue Waterloo, no fue Austerlitz. Fue la batalla contra su propia soledad. Fue resistir la tentación de usar las máscaras que todos esperaban que usara. Fue mantenerse fiel a sí mismo cuando todo el mundo le pedía que fuera menos de lo que era, porque aquí está la realidad brutal que nadie te dice. Ser grande no es una bendición, es una condena. Es cargar con el peso de ver lo que otros no ven. Es tomar decisiones que otros no entienden. Es caminar por senderos que otros temen recorrer. Napoleón entendió algo que pocos hombres entienden, que la autenticidad tiene un precio. Y ese precio se paga en soledad, se paga en rechazo, se paga en incomprensión. Pero también entendió algo más poderoso, que esa soledad no es una debilidad, es tu fuerza, es tu ventaja, es lo que te separa de la mediocridad. Porque mientras los demás viven escondidos detrás de máscaras sociales, tú vives en la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre te hace libre. ¿Estás listo para descubrir cómo Napoleón transformó su soledad en su mayor arma? ¿Estás preparado para entender por qué los hombres que cambian el mundo siempre caminan solos? Entonces quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar va a cambiar tu perspectiva para siempre. Era 1821. Napoleón Bonaparte, el hombre que había hecho temblar a Europa, yacía en su lecho de muerte en la isla de Santa Elena, solo, rodeado de guardias ingleses que lo vigilaban como a un animal peligroso. Los mismos nobles que una vez se postraron ante él, ahora celebraban su caída. Pero en sus últimos momentos, Napoleón no pensaba en las batallas perdidas. Pensaba en algo más profundo. Pensaba en el precio que había pagado por negarse a ser como los demás, por negarse a conformarse, por negarse a usar la máscara de la mediocridad. Desde niño, Napoleón fue diferente. En la escuela militar de Prien, sus compañeros se burlaban de su acento corso, de su origen humilde, de sus ideas revolucionarias. Mientras otros buscaban encajar, él se sumergía en los libros. Mientras otros jugaban, él estudiaba estrategia. Mientras otros seguían las reglas, él las cuestionaba. Sus profesores lo veían como un outsider. Sus compañeros lo rechazaban. Pero Napoleón había aprendido algo crucial en esa soledad forzada, que el rechazo de los mediocres es la confirmación de tu grandeza. Que cuando la mayoría te rechaza, es porque ven en ti algo que ellos no tienen el valor de ser. A los 24 años, cuando tomó el poder tras el golpe del 18 Brumario, Napoleón se enfrentó a la soledad del liderazgo. Nadie entiende el peso de tomar decisiones que afectan a millones. Nadie comprende la carga de saber que cada movimiento puede significar vida o muerte para miles de hombres. Los generales lo veían como un advenedizo. La nobleza lo despreciaba por su origen plebeyo. Incluso su propia familia a veces dudaba de él. Pero Napoleón había encontrado algo en esa soledad. Claridad. Cuando estás solo, cuando no tienes que complacer a nadie más que a tu propia conciencia, puedes ver la verdad con una nitidez brutal. En las noches frías de las campañas militares, cuando sus soldados dormían y él planeaba las batallas del día siguiente, Napoleón entendía que la grandeza siempre viene acompañada de soledad, porque para ser grande, tienes que estar dispuesto a tomar caminos que otros no toman. Tienes que estar preparado para tomar decisiones que otros no entienden. Sus enemigos lo pintaban como un tirano sediento de poder, pero la verdad era más compleja. Napoleón era un hombre que había encontrado su autenticidad en la soledad y que se negaba a traicionarla por la comodidad de la aceptación social. Cuando firmó el Código Civil, cuando abolió el feudalismo, cuando creó un sistema educativo meritocrático, lo hizo solo,
Sus asesores le decían que era muy radical. Sus aliados le pedían moderación. Pero Napoleón había aprendido a confiar en su visión interna, en esa voz que solo se escucha en la soledad más profunda. Si esto te hizo sentir menos solo en tu laberinto, deja tu like y quédate conmigo, porque descubriremos cómo Napoleón transformaba el rechazo en fuerza auténtica. ¿Reconoces esa sensación? Esa sensación de estar en una habitación llena de gente y sentirte completamente solo. Esa sensación de que nadie realmente te entiende. Esa sensación de que mientras más auténtico eres, más se alejan las personas. De ti Napoleón la conocía. La vivía cada día. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. En una sociedad que premia la mediocridad, ser excepcional es un acto de rebeldía. Y los rebeldes siempre caminan solos. Piénsalo. Cuando intentas sobresalir en tu trabajo, ¿qué pasa? Tus compañeros te llaman ambicioso. Cuando te niegas a participar en conversaciones vacías, te llaman antisocial. Cuando persigues tus sueños con determinación, te llaman obsesivo. Es el mismo patrón que vivió Napoleón hace más de 200 años. La sociedad tiene un mecanismo cruel. Castiga a quienes se atreven a ser diferentes. Castiga a quienes se niegan a usar las máscaras sociales. Castiga a quienes eligen la autenticidad sobre la aceptación. Pero aquí está lo que Napoleón entendió y lo que tú necesitas entender. Ese rechazo no es una falla tuya, es una confirmación de tu valor. Cuando las personas mediocres te rechazan, no es porque algo esté mal contigo, es porque algo está muy bien contigo, y ellos no pueden soportar ese espejo que les muestra su propia mediocridad. Napoleón fue rechazado por la aristocracia francesa, fue despreciado por los nobles europeos, fue criticado por los intelectuales de su época. Pero también fue el hombre que cambió el mundo. También fue el hombre que creó las bases de la Europa moderna. También fue el hombre que demostró que el origen no determina el destino. ¿Y sabes por qué pudo hacer todo eso? Porque aprendió a abrazar su soledad. Aprendió que en esa soledad había una fuerza que los demás no podían tocar, una claridad que los demás no podían entender, una autenticidad que los demás no se atrevían a tener. Cuando estás rodeado de personas que constantemente te piden que seas menos de lo que eres, cuando vives en una sociedad que te presiona para conformarte, la soledad se vuelve tu refugio. Se vuelve el lugar donde puedes quitarte todas las máscaras y ser quien realmente eres. Napoleón pasaba horas solo en su estudio, leyendo, pensando, planeando. No porque odiara a las personas, sino porque había encontrado en esa soledad una conexión consigo mismo que era más valiosa que cualquier aprobación externa. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando aprendes a estar cómodo con tu propia soledad, cuando aprendes a valorar tu propia compañía, cuando aprendes a confiar en tu propia voz interna, te vuelves imparable. Porque ya no necesitas la aprobación de otros para actuar. Ya no necesitas la validación externa para saber que estás en el camino correcto. La sociedad moderna te va a decir que la soledad es mala. Te va a decir que necesitas estar constantemente conectado, constantemente validado, constantemente entretenido. Pero Napoleón sabía algo diferente, que la soledad es donde nace la grandeza. Si esta verdad resonó en tu alma, suscríbete y prepárate para entender cómo Napoleón usaba el dolor para vencer. Aquí viene la lección más amarga que Napoleón puede enseñarte. La lección que te va a doler, pero que también te va a liberar. La lección que él aprendió en los campos de batalla de Europa y que tú puedes aplicar en los campos de batalla de tu vida diaria. La lección es esta: tu dolor no es tu enemigo. Tu soledad no es tu debilidad. Son tus maestros más brutales y más efectivos. Cuando Napoleón perdió en Leipzig, cuando su grande armée fue destruida en Rusia, cuando fue traicionado por sus propios mariscales, pudo haberse rendido, pudo haber buscado el perdón de sus enemigos, pudo haber usado la máscara de la humildad falsa para ganarse la clemencia, pero no lo hizo, porque había aprendido algo que pocos hombres aprenden, que el dolor te enseña quién eres realmente, que la soledad te muestra de qué estás hecho, que el rechazo te obliga a encontrar fuerzas que ni sabías que tenías. Escúchame bien, cada vez que te sientes solo, cada vez que te rechazan,
Cada vez que tu autenticidad te cuesta relaciones o oportunidades, no estás perdiendo nada. Estás ganando algo mucho más valioso. Estás ganando claridad sobre quién eres y qué quieres. Napoleón lo entendía. Cuando era un niño pobre en Córcega, cuando era un cadete despreciado en París, cuando era un general sin recursos enfrentando a las potencias europeas, cada rechazo lo hacía más fuerte. Cada momento de soledad lo hacía más claro. Cada dolor lo hacía más determinado. Pero aquí está la parte difícil de aceptar. Este proceso no es opcional. No puedes ser grande sin pasar por el fuego de la soledad. No puedes ser auténtico sin experimentar el rechazo de los inauténticos. No puedes encontrar tu fuerza real sin perder primero las fuerzas falsas en las que te apoyabas. La sociedad te va a vender la mentira de que puedes tenerlo todo, que puedes ser exitoso y ser querido por todos, que puedes ser auténtico y ser aceptado universalmente. Napoleón sabía que eso era una fantasía. Sabía que la grandeza requiere sacrificios que pocos están dispuestos a hacer. ¿Cuál es el sacrificio? La comodidad de la mediocridad. La seguridad de seguir a la multitud. La falsa paz de usar máscaras sociales. El aplauso de personas cuya opinión no debería importarte. Napoleón eligió deliberadamente el camino difícil. Eligió la soledad del líder sobre la comodidad del seguidor. Eligió la responsabilidad del innovador sobre la seguridad del conformista. Eligió la autenticidad brutal sobre la popularidad superficial. Y aquí está lo que necesitas entender. Ese dolor que sientes cuando eres rechazado por ser auténtico, esa soledad que experimentas cuando te niegas a usar máscaras sociales, esa incomodidad que vives cuando persigues tus verdaderos objetivos, todo eso no es evidencia de que estás haciendo algo mal. Es evidencia de que estás haciendo algo bien. Napoleón convirtió cada derrota en una lección, cada traición en una oportunidad de conocerse mejor, cada momento de soledad en un momento de crecimiento interno, no porque fuera masoquista, sino porque había entendido algo fundamental, que el dolor auténtico es infinitamente mejor que la felicidad falsa. Cuando te rechazan por no encajar, cuando te critican por ser diferente, cuando te atacan por perseguir tus sueños, no estás siendo castigado, estás siendo probado, estás siendo templado, estás siendo preparado para algo más grande. No. Pregunta no es si vas a experimentar dolor y soledad en tu camino hacia la autenticidad. La pregunta es si vas a permitir que ese dolor te transforme o te destruya. Napoleón eligió la transformación. Eligió usar cada momento difícil como combustible para su crecimiento. Comenta tu historia abajo y espera el mensaje final de Napoleón que te dará fuerza para seguir adelante. Y ahora viene la parte que cambiará todo para ti. La parte que Napoleón descubrió en sus últimos años, cuando ya no tenía ejércitos que comandar ni imperios que construir, cuando solo le quedaba su propia compañía y sus propios pensamientos. Descubrió que la soledad no es una prisión, es un laboratorio. Es el lugar donde forjas tu verdadero carácter. Es donde desarrollas la fuerza que nadie puede quitarte porque viene de adentro. Piénsalo así. Cuando dependes de la aprobación de otros para sentirte bien contigo mismo, eres vulnerable. Cualquiera puede manipularte simplemente amenazando con retirarte esa aprobación. Cualquiera puede controlarte ofreciéndote la validación que tanto necesitas. Pero cuando aprendes a validarte a ti mismo, cuando aprendes a estar cómodo en tu propia soledad, cuando aprendes a confiar en tu propio juicio, te vuelves invencible. Porque ya no hay nada que puedan usar en tu contra. Napoleón lo entendió en Santa Helena. Despojado de todo poder externo, de toda gloria mundana, de toda validación social, descubrió que seguía siendo el mismo hombre extraordinario. Descubrió que su verdadero poder nunca había dependido de las opiniones de otros. Aquí está lo que quiero que entiendas. Tu soledad actual no es tu destino final, es tu entrenamiento. Cada noche que pasas solo reflexionando sobre tus objetivos, cada vez que eliges trabajar en ti mismo en lugar de buscar entretenimiento vacío, cada momento que dedicas a conocerte mejor, estás construyendo algo que nadie puede destruir. Estás construyendo tu carácter.
Estás desarrollando tu criterio. Estás fortaleciendo tu conexión contigo mismo. Y esa conexión es lo que te va a sostener cuando todo lo demás falle. Napoleón tenía una frase que repetía constantemente: hay una verdad para cada hombre y un hombre para cada verdad. Tu verdad no tiene que ser comprendida por todos. Tu autenticidad no tiene que ser celebrada por las masas. Tu grandeza no tiene que ser reconocida por la sociedad. Lo único que tiene que importarte es que sea real. Lo único que necesitas es tu propia aprobación. Lo único que requieres es la certeza interna de que estás siendo fiel a quien realmente eres. Porque aquí está el secreto final que Napoleón descubrió. Cuando dejas de buscar completar tu soledad con la compañía de otros y empiezas a usar esa soledad para completarte a ti mismo, todo cambia. Ya no eres el hombre que necesita ser salvado de su soledad. Eres el hombre que puede usar su soledad para salvarse a sí mismo. Ya no eres el hombre que teme el rechazo. Eres el hombre que entiende que el rechazo de las personas equivocadas es una bendición disfrazada. Ya no eres el hombre que se compromete para encajar. Eres el hombre que está tan cómodo consigo mismo que otros se sienten atraídos a tu autenticidad. Napoleón murió solo físicamente, pero no murió solo espiritualmente. Murió sabiendo que había vivido según sus propios términos. Murió sabiendo que había sido auténtico hasta el final. Murió sabiendo que había usado su soledad para forjar una grandeza que trascendería siglos. Esa es la transformación que te espera. No la eliminación de tu soledad, sino la transformación de esa soledad en tu mayor fortaleza. No la garantía de ser comprendido por todos, sino la seguridad de comprenderte completamente a ti mismo. Comparte esta historia con alguien que necesita y prepárate para el mensaje final transformador. Antes de despedirnos, necesito que hagas algo por mí. Necesito que demuestres que esta historia llegó hasta tu alma. Necesito que confirmes que entendiste la lección más profunda de Napoleón. Si este video tocó algo dentro de ti, si reconociste tu propia soledad en la historia del emperador, si entendiste que tu dolor actual es tu entrenamiento para la grandeza futura, entonces deja tu like ahora mismo. Deja tu like como una declaración de que no vas a permitir que la mediocridad te defina. Si estás listo para más contenido que transforme tu dolor en poder, que convierta tu soledad en fuerza, que use la sabiduría de los grandes hombres de la historia para guiarte en tu propio camino, entonces suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traigo historias como esta, historias que la sociedad no quiere que escuches, pero sobre todo, quiero que hagas algo más valioso que cualquier like o suscripción. Quiero que dejes un comentario contándome tu propia experiencia con la soledad. Cuéntame cómo has enfrentado el rechazo por ser auténtico. Comparte conmigo qué máscaras sociales te has negado a usar, sin importar el precio. Porque cada historia que compartes no solo te libera a ti, libera a otro hombre que está pasando por lo mismo, que se siente solo en su autenticidad, que piensa que algo está mal con él porque no encaja en los moldes que la sociedad le presenta. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está luchando con su propia soledad, alguien que está pagando el precio de ser auténtico en un mundo de máscaras, comparte este video con él. Sé el hermano que quizás no tuviste cuando más lo necesitabas. Finalmente, si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si entendiste cada lección, escribe fuerza en los comentarios. Escribe fuerza para mostrar que llegaste hasta el final. Para demostrar que tienes la determinación que tuvo Napoleón. Para confirmar que estás listo para transformar tu soledad en tu mayor victoria. Recuerda esto siempre. No estás solo en tu camino hacia la grandeza. Cada hombre auténtico camina por el mismo sendero solitario. La diferencia está en si usas esa soledad para destruirte o para construirte. Napoleón eligió construirse. Ahora es tu turno de elegir. La soledad es tu campo de batalla. La autenticidad tu única victoria.